Buenas tardes. Vamos a empezar con ustedes. Habíamos visto el laboratorio número 13, que era la elaboración, confección de probetas de hormigón. Ya, nos falta ver, si bien lo vamos a avanzar, no se los voy a dar como tarea, pero lo voy a explicar como para que cuando nos toque hacer el laboratorio, ustedes ya lleguemos directo a hacerlo. Ya no perdamos 20, 15 minutos ahí en la pizarra explicando. Y así ya tengan concepto claro de qué significa cada cosa con respecto al laboratorio. Bien, el laboratorio número 8 corresponde al ensayo de, esperen, voy a fijarme si estoy grabando, sí, estoy grabando, del ensayo de análisis granulométrico de los agregados. ¿Ya? La norma que rige el ensayo es la norma ACTMC 136. Tiene por objetivo determinar la granulometría de los agregados y que estos se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones para un diseño de mezcla adecuado. En otras palabras, nosotros vamos a ver cómo está distribuido en función al tamaño de las partículas el agregado, tanto el agregado grueso como el agregado fino. Otro objetivo es determinar el módulo de finura en el agregado fino, que es un valor muy elemental a la hora de realizar una dosificación. Determinar el tamaño máximo absoluto y tamaño máximo nominal del agregado grueso. La mezcla de hormigón, con respecto al fundamento teórico, está principalmente conformada por el agregado. Se estima que alrededor de un 70% es agregado fino y agregado grueso. Dado que el hormigón dado que en el hormigón el elemento más principal son los agregados, ya que es mucho más barato que el cemento, es por eso que es necesario conocer y determinar sus características. Si bien el cemento es el factor principal a la hora de ver la resistencia del hormigón, el tener una adecuada granulometría, el tener una adecuada resistencia al desgaste en el agregado grueso, va a ayudarnos a que la resistencia también sea más elevada. ¿Ya? ¿Por qué? El tercer punto lo explica, proporciona una mayor estabilidad volumétrica y genera más durabilidad. Agregado muy grande no es muy bueno, ¿ya? Ustedes agarran, por ejemplo, un elemento estructural, se les va a generar cangrejeras, pican y sale fácilmente, ¿ya? Por más que sea resistente. Entonces hay que tener un buen control a la hora de ver la distribución de las partículas, del tamaño de las partículas. Se define como granulometría el ordenamiento y distribución del grupo de tamaño de los agregados, el cual se determina, ¿sí? ¿Ya? Se define granulometría al ordenamiento y distribución de los grupos de tamaño de los agregados, el cual se determina haciéndolos pasar por una serie de tamices ordenados en forma descendiente. O sea que va de una mayor a una menor abertura. Aplicación de la granulometría en el hormigón fresco como en el hormigón endurecido. En el hormigón fresco me genera mayor trabajabilidad una adecuada granulometría, especialmente si hablamos de la grava, ¿ya? Me controla mejor el problema de segregación a la hora de colocar el hormigón fresco en el elemento estructural, afecta menor a la exudación, hay que tener en cuenta el porcentaje de tenor de mortero, de que no debe ser muy elevado también, ¿ya? Entonces, si yo tengo una mala granulometría de la arena, los espacios vacíos va a ocupar mucho espacio el tenor de mortero, que es la mezcla entre el cemento y la arena. Entonces, eso va a generarme que la exudación sea mucho más rápida. Afecta mucho la relación agua-cemento el hecho de que no esté bien distribuida el tamaño de las partículas, ¿ya? Eso también lo pueden comprobar, como ustedes hemos visto, el tema de cono de Abra. Podríamos hacer con la misma receta de hormigón dos muestras, una con una granulometría adecuada y otra con una granulometría fea, y van a ver cómo la que tiene granulometría más fea tiene mayor asentamiento en el cono de Abra comparado con la que tiene una adecuada granulometría, ¿ya? Y obviamente la influencia que hay a la hora de colocar el acabado, ¿ya?
Ahora en el hormigón endurecido, tener una buena granulometría me genera mejor resistencia, menor efecto de contracción y mayor durabilidad. ¿Qué es el tamaño máximo absoluto? Ya lo habíamos visto con ustedes. El tamaño máximo absoluto es aquel tamiz por el cual pasa el 100% del agregado grueso. ¿Ya? Para definir el tamaño máximo nosotros tenemos tres criterios. Dice que el tamaño máximo debe ser cuando ya hablamos del elemento estructural en sí. ¿Ya? Un quinto de A, siendo A la menor dimensión del elemento estructural. Fíjense, por ejemplo, una vía de 15 por 40. Un quinto de A sería 3 centímetros. 15 de base por 40 de altura. Un tercio de B, esto es único y exclusivo en losa, ¿ya? Donde B obviamente es el espesor de la losa, losas macizas, losas casetonadas o zapatas también aplica con el espesor de H sub 0. O puede ser 3/4 del valor de C, que C es el menor espacio libre entre armaduras. Hagamos un ejemplo práctico. Habíamos dicho que esta vía puede tener 15 por 40, ¿ya? 2 centímetros de recubrimiento a cada lado, que es esto que ven acá, ya me deja 11 centímetros en la viga. Los estribos son estribos de 6 milímetros por lo general, ¿ya? Así que 1 y 1 me quedan menos 1.2, ya me queda 9.8 centímetros. Para nuestro ejemplo de acá, fíjense, podríamos colocar 3 fierros de 12, ya que sería menos 3.6. Me quedaría 6.2 dividido entre 2 espacios, 3.1. ¿Ya? Entonces me dice que es 3/4 de C, entonces por 3/4 de C, 3.1 me da 2.35. Entonces yo podría estar utilizando un tamaño máximo, podría considerar una pulgada o podría considerar uno de 3/4. ¿Ya? Entonces, ahí ya ven cómo es la determinación. En construcción es muy importante este espaciamiento que hay. Ustedes cuando hacen un diseño estructural, primero hacen el diseño de la estructura. En cualquier programa, sea CPK, Robot, el Tecla o el que vayan a hacer su diseño estructural, ustedes asumen una resistencia de hormigón. Ya después que tienen todo el proyecto presente, ya distribuidas las armaduras y todo, entonces si es que no van a comprar hormigón prefabricado, pues después ya sale un poco más caro, digamos. Si es que ustedes no les dan las condiciones tampoco, parece que se encuentran en un lugar muy alejado, entonces van a buscar agregado bueno, van a buscar arena buena, van a tener su cemento, entonces van a hacer una dosificación en laboratorio y ustedes deben procurar, como ya conocen los espaciamientos de los elementos estructurales, aquí hablamos de vigas, después van a haber otras de columnas. Entonces lo que ustedes deben buscar es que se cumpla esa condición. 3/4 de C o un quinto de A del ancho del elemento estructural. ¿Ya? Tamaño máximo nominal es aquel tamiz que me deja pasar entre el 85 al 95% de la muestra y por lo general es siempre un tamiz por debajo del tamiz que se determina el tamaño máximo absoluto. El módulo de finura del agregado fino me indica de forma breve y rápida la proporción de fino o grueso que se tiene en el análisis granulométrico. Cuanto mayor fino sea la arena, menor será el valor del módulo de finura. El módulo de finura yo lo determino de la siguiente manera. Sumatoria de porcentaje retenido acumulado del tamiz 4, 8, 16, 30, 50 y 100 dividido entre 100. Materiales y equipo. Agregado fino, agregado grueso, una cuchara, tara, cepillo, brocha, balanza digital. También podemos ocupar un horno, un tamizador mecánico, tamices. En el caso, estas son la mayoría de los tamices que se llega a utilizar en granulometría. Tamiz de 3 pulgadas, 2,5, 2, 1,5, 1, 3/4, media, 3/8, 1/4. Número 4, número 8, 10, 16 no, es de suelo, 30,
50, 100 y 200. El tamiz número 4 es el tamiz principal. ¿Por qué? Todo lo que quede retenido en el tamiz 4 se considera grava y todo lo que pase el tamiz número 4 se considera arena. ¿Ya? Es la malla número 4 o el tamiz de 4.75 milímetros de abertura el que me separa el agregado grueso del agregado fino. ¿Ya? Eso no se lo pueden olvidar ustedes. Un concepto bastante básico y elemental. Y ahí tenemos agregado grueso, agregado fino, hasta el tamiz 200. Todo lo que pase el tamiz 200 ya se considera suelo o material fino, como sea arcillas, coloides, limos, etc. El acondicionamiento de la muestra es bastante sencillo. Si el material estuviera sucio, hay que lavarlo. Hay que lavarlo y hay que llevarlo al horno a una temperatura de 110 grados más menos 5 durante 24 horas o hasta que alcance masa constante. En el caso del agregado fino, si fuera muy sucio, entonces ustedes tienen que hacer el método de lavado por el tamiz 200, que si lo que han llevado o están llevando mecánica de suelos 1 ya deben saber cómo funciona. Y todo lo que pase el tamiz 200, todo lo que retenga el tamiz 200 recién ahí hacer el granulometría. Para el agregado fino, el tamaño de la muestra mínima son 500 gramos. Y para el agregado grueso, mucho dependerá del tamaño máximo absoluto del material. ¿Ya? Fíjense que para un tamaño máximo absoluto de 2 pulgadas son 20 kilos como mínimo, para 1,5 son 16, para una son 10. Si fuera 3/4 serían 8, de media 5 y así. Esto se conoce, bueno, el nombre técnico es requerimiento de granulometría en agregado grueso. Vulgarmente se lo conoce como banda granulométrica. Y es aquí las especificaciones donde cuáles son los porcentajes máximos y mínimos que deben pasar. Por ejemplo, acá, si nosotros tuviéramos en nuestro material tamiz que vaya o sea, en la granulometría, hacemos la granulometría y después vamos a determinar cuántos son los valores máximos y mínimos de las especificaciones. Por ejemplo, si nos retiene en el de 3/4 y llega hasta el tamiz número 4, tenemos la siguiente característica. Para el tamiz de 1 tiene que pasar el 100%. Para el tamiz de 3/4 entre el 90 al 100. Para el de 3/8 entre 20 al 55%. Para el 4 de 0 a 10. Y para el del número 8 de 0 a 5. Por ejemplo, si tuviera de 1 pulgada al número 4, aquí están sus otras especificaciones. Para 1,5 100% tiene que pasar totalmente. Recién puede haber algo retenido en el de 1 pulgada, de 95 a 100, 3/4 nada, media 25 a 60, 3/8 nada, número 4 de 0 a 10, número 8 de 0 a 5. Los requerimientos para el agregado fino son son únicos, no varían y son los siguientes. Como el agregado grueso, 3/8 se considera agregado grueso, entonces tiene que pasar al 100%. Tamiz número 4 entre el 95 al 100, número 8 entre 80 a 100, número 16 entre 50 a 85, número 30 de 20 a 60, número 50 de 10 a 30, número 100 de 2 a 10. Lo primero que hacemos es verificar que los tamices se encuentren limpios. Preparamos todos los tamices de forma ordenada, tanto el agregado grueso como el agregado fino, en orden descendente, 2 pulgadas, 1,5, 2 pulgadas, 1,5, 1, 3/4, media, 3/8, número 4 y una base. Lo mismo para el agregado fino, 3/8, número 4, número 8, número 16, número 30, número 50, número 100 y una base. Yo les recomiendo de que no es conveniente tamizar con todos los tamices. Pues. Si ustedes agarran 2 o 3 tamices es por demás. ¿Ya? Uno que va a hacer mucha fuerza y 2 que no pareciera que avanzamos más rápido, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, agarran 2 tamices y hacen pasar todo.
Y si hacemos en grupo, o sea, otros van tamizando con otros dos tamices lo que pasa del otro. Si hacen individual, pues agarran dos tamices y van separando. ¿Ya? Agarrar muchos tamices, así como sea en la imagen, no es recomendable. Ahora, en el caso del agregado fino, se puede trabajar con el tamizador mecánico, pero hay un problema, ¿ya? Yo esto lo recomiendo siempre y cuando el tamiz que ustedes estén trabajando en su laboratorio sea el de 12 pulgadas de diámetro. Nosotros lastimosamente contamos con el de 8. El de 12 pulgadas de diámetro tiene el doble de área que este. Entonces ahí difícilmente la malla 50, 100 se va a llenar, se va a trancar. ¿Ya? En cambio esta de aquí con 500 gramos se nos tranca. Entonces no va a haber, por más que agitemos, no va a ser adecuado el tamizado. Y técnicamente vamos a tener que los tamices inferiores de 50, 100, 30 volver a tamizar a mano. ¿Ya? Entonces, no lo recomiendo usar el tamizador mecánico si ustedes trabajan con un tamiz de 8 pulgadas de diámetro. Fíjense que tiene espacio para poner el de 12 y el de 16. Si trabajan con uno de 12, perfecto, pueden usar el tamizador automático. ¿Ya? Se puede hacer de dos maneras el tema del peso, retenido acumulado o retenido parcial. Retenido parcial, que es lo que yo hago en cada tamiz, va a tener su propia tara y lo voy a separar, ¿ya? Y voy a pesar por separado. Retenido acumulado, tengo una tara mucho más grande, la coloco, la cereo y termino de tamizar a un tamiz, echo todo ahí. Tamizo otro tamiz, echo todo encima. Entonces se va acumulando el peso, ¿ya? Datos y cálculo para porcentaje, ya sea retenido acumulado o porcentaje retenido en cada tamiz, la ecuación es la misma. Peso retenido en cada tamiz o peso retenido acumulado dividido entre el peso inicial por 100. Porcentaje que pasa es igual a 100 menos el porcentaje retenido acumulado. Fíjense en el ejemplo que tenemos, peso inicial 500 gramos, ahí tenemos los valores de peso retenido en cada tamiz. Lo que va a hacer es determinar el peso retenido acumulado, que es una sumatoria. 1.8 más 3.2 me va a dar 5. 5 más 35.4 me va a dar 40.4. Entonces lo vais haciendo así de esa manera. Porcentaje retenido en cada tamiz dependerá del peso retenido en cada tamiz. Ya es una regla de 3 simple. Porcentaje retenido acumulado dependerá del peso retenido acumulado. Una regla de 3 simples también. Y finalmente el porcentaje que pasa es 100 menos el porcentaje retenido acumulado. ¿Ya? Y ahí tenemos las especificaciones. Porcentaje de pérdida admisible en el caso de agregado fino es 3%. Y en el caso de agregado grueso, 0.5%. No se puede perder tampoco más de 3%, es mucho ya. En todo caso, yo consideraría que con 2 ya sería máximo, pero por norma me dice 3. En agregado grueso difícilmente se pierde, alguna que otra vez, pero no llega ni al 0.1 porque trabajamos con más de 10 kilos siempre. Otra vez, módulo de finura es igual o de fineza a la sumatoria del porcentaje retenido acumulado del tamiz 4, 8, 16, 30, 50 y 100 y todo dividido entre 100. Valores que se pueden presentar pueden variar de 2.15 a 3.38, siendo la arena del río Piraí tener valores de 2.20 a 2.30, ¿ya? Que es un módulo de finura bajito. Los gráficos de la curva granulométrica se forman en función al porcentaje que pasa. ¿Ya? Ahí tenemos una curva granulométrica, límite superior, límite inferior. Ahora vamos a ver una granulometría, ¿ya? Que si no me equivoco, esto es con datos de esos compañeros del grupo viernes de la tarde, ¿ya? Aquí podríamos poner los pesos retenidos acumulados y aquí automáticamente se me informa cuánto es. O como yo trabajé con peso retenido en cada tamiz, aquí lo vamos a cambiar.
pero yo ya trato de no usarlo mucho esto, ¿ya? Lo voy a borrar, ¿ya? Y directamente coloco el peso retenido acumulado, ¿ya? Entonces, aquí me determina el porcentaje, esto está en función a esto, ¿ya? El porcentaje retenido en cada tamiz, ¿bien? Y el peso, el porcentaje retenido acumulado que viene en función a este. ¿Ya? La masa inicial, 13.370 gramos. Fíjense que el tamaño máximo nominal es 3/4, ¿ya? Entonces tendremos que tener las especificaciones para esa abertura. Perdón, estamos acá. ¿Ya? Tamiz de 1 pulgada, 3/4 al número 4. Tamiz de 1 pulgada, 100. Tamiz 3/4, 90 a 100. Tamiz 3/8, 20 a 55. Ahí está, 90 a 100, 20 a 55, 0 a 10. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra curva granulométrica. Fíjense, cae dentro de curva. ¿Ya? Entonces está bien. Nuestro material cumple con los requerimientos. Aquí tenemos un apartado para hacer contenido humedad y aquí técnicamente esto no lo determina de forma automática, así que siempre lo hacemos de forma manual, tamaño máximo nominal. ¿Ya? Pero el agregado cae dentro de curva. ¿Ya? Cumple con las características. Ahora vamos con la arena fina. Fíjense, igual tiene sus especificaciones 100, 100, 95, 100, 80, 100, 50, 85. 1306.7 kilos, se trabajó con mucho, pero con 500 kilos, pero con 500 gramos como mínimo, con 600, 700 ya es suficiente. Peso retenido acumulado, porcentaje retenido en cada tamiz, porcentaje retenido acumulado, y fíjense, aquí no cumple un poquito porque retiene el tamiz de 1/4. Número 4, número 8, número 16, número 30, todos están dentro de esos valores. Este por aquí se dispara un poquito, entonces no está cumpliendo con el valor máximo. ¿Ya? Está reteniendo mucho. Y aquí me determina el módulo granulométrico, sumatoria de todos dividido entre 100 para el módulo de finura o módulo, bueno, en todo caso en la harina se llama módulo de finura. Granulométrico se llama en la grava. Ya. 262. Una arena ya más o menos bien de granulometría. Hay un pequeño salto brusco aquí y acá, ¿ya? Pero está casi dentro de los parámetros establecidos por norma. Bien, eso respecto al tema de granulometría. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Está claro? Entonces, con ustedes vimos el tema de vaciado de hormigón con todo, pues, ¿no? La mayoría pasa solo jueves. Entonces, vamos a hacer granulometría, pero quería hablarles de esto para, ya que tengan una idea de qué trata el ensayo y que ya entremos directamente a hacer el ensayo. ¿Ya? Estas tablitas Excel se las pueden hacer ustedes también. Bueno, si no hay pregunta, vamos a pasar con el siguiente laboratorio, que es el ensayo de peso específico. Bien, ustedes ya habrán visto el tema del ensayo de peso específico en la materia de materiales de construcción, ¿no? Pero hoy vamos a hacer como un pequeño pantallazo de qué se trata, por si no se acuerda. Peso específico. La norma que rige el ensayo, la CTMC 128 es para arena, la CTMC 127 es para grava, si no recuerdo mal. ¿Ya? El objetivo es determinar el peso específico
de los agregados y el porcentaje de absorción, ¿ya? Que el peso específico a mí me servirá para determinar el volumen real que ocupan los agregados en la elaboración o confección del hormigón. Bien. Fundamento teórico, peso específico o densidad de los agregados es la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen absoluto de la muestra. O sea, solo considerar el volumen que ocupa el agregado, no así el espacio vacío. Es por eso que el ensayo de peso unitario también se lo conoce como densidad aparente, porque ahí se está contabilizando el volumen de vacío. ¿Ya? El agregado en su estado natural se encuentra compuesto por aire, agua y sólido. De esta manera está directamente relacionada con la porosidad de la partícula. Ahí tenemos ejemplo de una partícula de que en esta condición se encuentra húmeda, ¿ya? Parcialmente húmeda, porque tiene agua libre en la superficie, porque hay agua absorbida por los poros, pero no está completamente lleno de agua al interior de la partícula. Peso específico seco o densidad real seca. Es la densidad que considera el volumen del macizo de las partículas del árido, más el volumen de los poros accesibles e inaccesibles de esas partículas, donde solo se considera la masa del árido seco. ¿Ya? Peso específico saturado superficialmente seco o densidad real saturada superficialmente seca es la densidad en la cual se considera el volumen del macizo de las partículas del árido más el volumen de los poros accesibles e inaccesibles de esa partícula. Se considera la masa del árido en condición saturada superficialmente seca. ¿Ya? Que era la condición que veíamos con nosotros, que les expliqué en contenido de humedad. Cuando se encuentra lleno de los espacios vacíos de la partícula, se encuentran llenos de agua. ¿No? Pero no hay agua en exceso, no hay agua sobre su superficie. Peso específico o aparente o densidad neta se considera el volumen de macizo de las partículas del árido más el volumen de los poros inaccesibles. ¿Qué es el porcentaje de absorción? Es la masa de agua necesaria para llevar un material o el árido de estado seco al estado saturado superficialmente seco. La relación que existe entre el aumento en masa respecto a la masa de la muestra seca expresada en porcentaje se lo denomina como absorción. O sea, es un valor en el cual una cantidad de agua va a llegar a saturar completamente la partícula con el interior de los espacios vacíos de una partícula, ¿ya? Pero no así tener agua en exceso en su superficie. Ya hemos visto los 4 tipos de contenido de humedad que hay. Totalmente seco, secado al aire puede ser parcialmente húmedo, saturado superficialmente seco y sobresaturado. Materiales de equipo, obviamente vamos a trabajar con árido fino, árido grueso, vamos a utilizar agua para hacer los ensayos. En el agregado fino vamos a utilizar recipiente, una pequeña pala, espátula, un cono truncado, un pisón, un matraz aforado y un baño de agua María. En el agregado grueso también necesitaremos recipientes, un trapo absorbente, canastillo portamuestra, un estanque de agua para inmersión, un horno, también en el agregado fino necesitaremos el horno, una balanza digital. ¿Ya? El procedimiento para el agregado fino es bastante sencillo. Se debe extraer la muestra de acuerdo a los ensayos de cuarteo, los que hemos visto, la norma ACTMC 702 y 75. Lo que hay que hacer en este caso, por ejemplo, es si la arena tuviera material un poquito más grueso, se lo tamiza por el número 4. Si retiene algo en el 4, se lo separa y no se lo usa para el ensayo. Luego se lava bien el agregado y se lo seca en el horno a una temperatura de 110 grados más menos 5 grados, hasta que alcance masa constante. Después de eso, lo que salió del horno completamente limpio y seco, lo sumergimos en una tara más grande o en un balde, como quieran, y cubrimos la totalidad del agregado con agua, ¿ya? Y debe estar sumergido durante 24 horas más menos 4 horas. Para hacer el ensayo se debe usar una cantidad superior a 50 gramos y aproximadamente entre 50 y 500 gramos para hacer una prueba. Ahí tenemos, por ejemplo, la muestra sumergida,
durante 24 horas, se lo escurre, se saca todo el agua en exceso, se lo coloca sobre papel absorbente, ya sea papel higiénico, eh, periódico o algo. ¿Ya? Bajo ninguna circunstancia se debe procurar llegar a la condición saturada superficialmente seca, dándole calor, una fuente de calor bastante directa. ¿Ya? Por ejemplo, agarrar y meter al horno a 110 grados. O agarrar y con una secadora empezar a secarlo. De a poco eso se tiene que ir secando. ¿Ya? Pueden sacarlo un rato afuera al sol, pero mientras lo van mezclando, lo van revolviendo. ¿Ya? No le tiene que dar una fuente de calor muy elevada directo a la arena. Si no, va a haber partículas que se encuentren secas y va a haber partículas que sigan con humedad. Entonces, por eso no se recomienda para generar la condición saturada superficialmente seca, meterlo al horno o aplicar una fuente de calor directa. Entonces, cuando ya hemos visto que la arena ha secado un poco, si se corta, jóvenes, vuelven a entrar nomás al mismo enlace, ¿ya? Cuando ya hemos visto que se ha secado un poco, entonces traemos el cono truncado, traemos el pisón y procedemos a darle 25 golpes a una altura de caída de 5 milímetros, ¿ya? Entonces, damos 25 golpes, utilizamos el cono truncado y verificamos si se encuentra en condición saturada superficialmente seca, ¿ya? Ahorita les voy a mandar una foto, creo que tengo, de cómo sería la condición saturada superficialmente seca. Entonces, lo voy a pausar una grabación, pues si no va a acabar el video. Bien, continuemos entonces. Ya les pasé la imagen de cuando se llega a la condición saturada superficialmente seca en el ensayo de peso específico, especialmente en la arena. ¿Ya? Una vez hayamos hecho eso, nosotros pesamos la masa, sacamos de ahí lo necesario, entre 50 a 500 gramos, lo pesamos y lo registramos. ¿Ya? Lo que hacemos es introducir esa arena que hemos pesado, que ya se encuentra en condición saturada superficialmente seca, al matraz, ¿ya? O con la ayuda de un embudo, lo llenamos de agua hasta la línea de aforo y lo dejamos reposar por 1 hora en un baño María. Posteriormente, una vez haya pasado 1 hora, fíjense, ahí está el agua con agua hasta la línea, perdón, ahí está el matraz con agua y suelo y arena, lo siento, hasta la línea de aforo, ¿ya? Entonces lo pesamos. Registramos ese valor como el valor B, ¿ya? Matraz más agua más arena hasta la línea de aforo. Luego de eso, nosotros sacamos toda la arena que hay aquí en el matraz. Hay que lavar varias veces, dejar escurrir para que podamos meter al horno y seque en 24 horas. Temperatura 110 grados más menos 5 grados. Entonces, cuando seque eso, sacamos y registramos como peso C. Ahora, debemos tener el peso del matraz más agua hasta la línea de aforo, ¿ya? O sea, esta foto de acá. Entonces, podríamos hacerlo mientras va secando la muestra. Y lo registramos como valor A, ¿ya? Para el agregado grueso, el procedimiento es el mismo, se extrae o se determina la cantidad de muestra haciendo un cuarteo. Hay que tamizar, ahora en este caso con el tamiz número 4, todo lo que pase de la malla número 4 se lo descarto, ¿ya? Si está muy sucia hay que lavarla y hay que secarla en el horno hasta que alcance masa constante, puede ser 24 horas, tal vez menos, a 110 grados centígrados. Después de sacarlo del horno, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, como es un poquito más de muestra, lo podemos meter en un balde completamente lleno de agua, lo sumergimos durante 24 horas más menos 4 horas. El tamaño de la muestra va a depender del tamaño máximo nominal de nuestro agregado. Fíjense que si trabajaba con 3/4 puedo usar 3 kilos como mínimo, si trabajo con 1 pulgada 4 kilos, si trabajo con 1,5 5 kilos. Ya, como mínimo. Ahí tenemos la muestra sumergida en un balde. Sacamos la muestra sumergida después de un día y con la ayuda de un paño húmedo empezamos a quitar toda esa película brillante que tiene el agregado, ¿ya? Y dejamos, esa es la condición saturada superficialmente seca en el agregado. Se retira todo ese excedente de agua con el paño y se lo deja
que pierda esa película de brillo que tiene las piedras. ¿Ya? Y ahí estaremos en la condición saturada superficialmente seca. Después de eso agarramos y pesamos la cantidad necesaria, mayor a la mínima obviamente, y la registramos como peso saturado superficialmente seco. Lo llevamos al canastillo y determinamos el peso de nuestro material con el canastillo. Ya, fíjense, ahí están colocando y registramos ese peso como A. Obviamente el peso de A debe ser el peso solo de la muestra sumergida. Se debe descontar el peso del canastillo. ¿Ya? Pero registramos el peso del canastillo de ser necesario. Perdón. El peso A sería entonces en todo caso el peso del canastillo acá. El peso B sería el peso de la muestra sumergida, ¿ya? Y el peso C sería el peso seco de la muestra. ¿Ya? Que después de haberlo sumergido esperamos unos 3-5 minutos a que se estabilice porque esto se va a mover y registramos el peso de nuestra grava sumergida. Finalmente tenemos el peso C, ¿ya? Que sería el peso seco, y con eso nosotros podemos determinar el peso específico seco, peso específico saturado superficialmente seco, peso específico aparente o neto y el porcentaje de absorción. Donde PE seco es peso específico seco, peso específico real saturado superficialmente seco, peso aparente, porcentaje de absorción. Por ejemplo, para el agregado fino, PSSS es peso saturado superficialmente seco, lo mismo que para el agregado grueso. El valor de A es el peso del matraz más agua, acá es el peso del canastillo sumergido en el agua. El valor de B es el peso del matraz más muestra más agua, acá es el peso del canastillo más la muestra sumergida. El valor de C es el peso de la muestra seca y aquí también el peso de la muestra seca. Como ejemplo me dice determinar el peso específico y porcentaje del agregado fino. Datos, 500 gramos. Peso de matraz más agua, 663.4 gramos. Peso de matraz más agua más arena, 962.7. Peso seco, 465.3. Entonces, reemplazando datos, tengo que el peso específico seco, 465.3 dividido entre 500 menos 962.7 menos 663.4 me da 2.32 gramos sobre centímetro cúbico. Peso específico saturado superficialmente seco, el mismo análisis, solo que aquí ya no es C, sino es el peso saturado superficialmente seco, me da 2.49. Densidad neta, trabajo con el peso seco, me da 2.8 y el porcentaje de absorción es el peso saturado superficialmente seco menos el peso seco dividido entre el peso seco por 100, 7.46. ¿Ya? Lo mismo acá, por ejemplo, esta planilla que tengo, está para hacer todos los ensayos, peso unitario, compactado, acá está, densidad específica de los agregados. Fíjense, peso seco, 4.381, 4.387, 4.384. Peso saturado superficialmente seco, 4.503, 4.500.8, 4.500.6. Peso en el agua de la muestra seca, y esto es descontando canastillo, 2.761, 2.744, 2.754. Entonces tengo la densidad neta o aparente, 270, 268, 269. La densidad saturada superficialmente seca, 259, 257, 258. Y el peso específico seco, 250, 252. Y el porcentaje de absorción, 270, 259, 265. Y este sería el promedio de todos esos valores. Lo mismo sucede en la arena. Fíjense, igual, el peso de la muestra seca, 493, 98, 496. Peso de la muestra saturada superficialmente seca,
peso de matraz más agua, peso de matraz más agua más muestra, y determina automáticamente el peso específico neto, peso específico saturado superficialmente seco, peso específico seco y el porcentaje de absorción. Y obviamente al final hace un promedio de todo eso. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles hoy con respecto al ensayo de granulometría y con respecto al ensayo de peso específico. Para así cuando volvamos al laboratorio lleguemos directamente solo a hacerlo los ensayos. Ya no esté haciendo una introducción de qué significa cada cosa o explicándoles el procedimiento. ¿Ya? Llegamos directo a hacerlo el ensayo. Bien, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, sí, me da una consulta, y aparte de lo que explicó. El laboratorio 13 también hay que ir haciéndolo. Lo van a presentar todos juntos. Obviamente pueden ir haciéndolo, pero voy a subir su fecha de presentación para todos en general cuando todos lleguen a ese laboratorio. Sí, pasa que la última clase no es del viernes, no puedo asistir yo porque por lo del paro, ¿no? Sí, sí, solo lo hice con el grupo que va a los jueves. Entonces, el 13, que lo tenganlo ahí y cuando ya lleguemos con todos a ese laboratorio, ahí lo voy a subir a Classroom para que lo presente. Ya, ese está ahí, ¿no? Ya, sí. Ya, listo, listo. ¿Algo más para ir cerrando? Está entendido entonces, ¿no? Bien, entonces vamos a pausar.